Hola, buenos días. Ahí Nanu, Marisa, Marcela. Ahí les estoy enviando los saludos. De a poquito. Hola Marcela. Bueno, nada, de a poquito empezamos a ver, esperar un poquito que se vayan conectando y ahí arrancamos, ¿sí? Maru, buenas. Hola. Acuérdense que hoy lo que vamos a hablar principalmente es un poco las preguntas de la guía de estudio número uno, que era una guía que era más bien un repaso de todo lo que van viendo en estos años pasados, ¿no? Tanto en primero como en segundo año. Así que va a ser un poco un repaso de eso, la guía ya ustedes la hicieron. Ahora vamos a contestar, tipo feedback, ida y vuelta, ¿no? Hola Cami, ¿cómo está? Así que bueno, ahora cuando se conecten 10, esperemos con suerte que se conecten 10 por lo menos, arrancamos despacito ya con cada pregunta, ¿sí? O si pasa mucho tiempo y no se conecta nadie, bueno, arrancamos igual. Miro para este lado también porque tengo la computadora donde voy a ir viendo las preguntas y bueno, las vamos a ir respondiendo entre todos, ¿sí? Ahí Belén, hola, ¿cómo está? Por lo que vi, bueno, las preguntas en cierto modo están bien contestadas. Más allá de alguna diferencia conceptual que yo pueda tener, no está mal, está todo bien, así que no se preocupen por eso. Eh, Después, bueno, vamos a ir charlando algunas cuestiones de lo que es el tipeo de los trabajos, la presentación. Siempre acuérdense en... Hola Belén. Bien, acuérdense en que siempre tiene que haber una carátula, eso para cualquier trabajo, ya sea en Cruz Roja como el año pasado que sigue cuando tengan que hacer una licenciatura, o cualquier estudio que vayan a emprender en la vida, siempre un trabajo a nivel terciario o universitario tienen que tener una carátula, ¿no? Una carátula con datos principales. Eso recuérdenlo, por eso ya no digo más nada, pero de ahora en más sí, por favor, todos los trabajos con carátula y, y bueno, tienen también el texto tiene que estar justificado, son algunas cuestiones, bueno, del Word, que calculo yo que las saben, pero bueno, no lo han presentado así, pero bueno, en lo sucesivo sí se las voy a pedir, ¿sí? Así que bueno, nada, igual si quieren ir escribiendo en el chat, yo les voy leyendo y bueno, vamos hablando de los temas que ustedes dispongan, si quieren. Y si no, bueno, empezamos con los temas en orden cronológico como se han ido dando las preguntas, ¿sí? Dice, bueno, a ver, estamos esperando a ver si llega alguien más. Karu, hola, hola, ¿cómo está? A ver, Marisa, ahí tiró una pregunta ya de entrada, no vamos a perder más tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes definiciones que tienen otros conceptos, profe? ¿Cuáles son las diferentes definiciones que tiene otros conceptos, profe, para tener otra vista de lo que no sabemos sobre el tema del cuestionario? Ah, otras definiciones. No, son cuestiones puntuales, porque siempre yo tengo una frase que digo, cada maestro tiene su librito, entonces, no sé, a ver, por ejemplo, acá vamos a una pregunta, que es la primera, si se la acuerdan, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para realizar un higiene y confort? Entonces, por ejemplo, acá uno de sus compañeros puso biombo, palangana, jarra con agua tibia, guantes, camisolín, jabón, algodón, gasas, toallas, ropa de cama limpia, ropa limpia del paciente. Entonces ahí es donde viene a veces algunas cuestiones que hay algún docente, no, pero esto está mal, les va a decir, porque en realidad ustedes tienen que poner, si dice algodón, por ejemplo, algodón, ¿no? Gasas. ¿Gasas para qué? Para hacer una... Entonces ahí ya es como que empieza una cuestión como filosófica, de por qué una gasa. ¿Es una gasa? ¿Es un apósito? ¿O es una toalla estas higiénicas?
conocen esas toallas que ya vienen con jabón y con algún tipo de antiséptico, toallas antisépticas que sirven para higiene también. Entonces algún docente les puede decir, no, ustedes tienen que usar eso, ¿cómo van a usar una gasa? Algodón, ¿cómo van a usar algodón? Entonces ahí viene ese cuestionamiento de que esto sí, esto no. Básicamente uno a veces tiene que adaptarse, lamentablemente, ¿no? Porque uno siempre el ideal, no, tengo que usar la toalla higiénica que viene con antiséptico. O el baño fácil, ahí está Marisa, muy bien, ¿eh? No me salió la palabra, perfecto. El baño fácil, exacto. Entonces hay instituciones donde tienen baño fácil, vamos, no sé, a trabajar en una institución de primer nivel, una institución privada, seguramente lo tienen. Ahí pone Marisa que algunos sectores lo tienen, claro, algunas instituciones. Yo en lo particular trabajo en un hospital público y la verdad que no recuerdo haber tenido. En algún momento, yo hace 16 años trabajo en un hospital público. Trabajé en el servicio de trasplante de médula ósea. Ahí era un servicio de, imagínense, yo no tenía que llevar mi ropa de trabajo, iba y había un ambo para mí. Y ahí sí estaba el baño fácil. Claro, no está en todos los hospitales, tal cual. No sé si hay en hospitales el baño fácil realmente. Lo he visto en este hospital donde yo trabajé en su momento en el servicio de trasplante de médula. Después, bueno, el biombo en realidad sí y no. El biombo cuando estamos en unidades donde hay, no sé, hay muchos pacientes, sí se necesita un biombo, lógicamente, porque a veces tienen otro paciente enfrente. O cuando es una internación mixta. ¿Qué es la internación mixta? Cuando hay tanto hombres como mujeres, hay pabellones que son mixtos. Entonces obviamente hay que poner un pabellón. Cuando hay hombres y hombres y mujeres también hay que poner un biombo. Pero es relativo en el sentido de si tengo una habitación individual quizás no lo necesite. O quizás sí, quizás también lo necesite el biombo. A ver, Marisa, claro, no está en todos los hospitales, dice Nanu. Marisa, en el hospital Narciso, por ejemplo, donde nos tocó, por ejemplo, no hacían higienizar con las sábanas limpias. Los hacían higienizar con las sábanas limpias. Adaptarse a los insumos que hay, dice Belén. Claro, con las sábanas limpias. ¿Qué usaban? Pregunta ahí, les pregunto yo a ustedes. Los hacían que higienicen con las sábanas limpias, usarla como si fuera de algodón o de apósito o de baño fácil, sería un ejemplo, un tema así sería. Contéstenme eso, espero que me contesten ustedes. Bueno, el biombo ya más o menos lo dijimos. La palangana, sí, la palangana, porque depende, puede ser una palangana, yo les puedo decir, no, una palangana no. ¿Para qué una palangana? A ver, les puedo decir, sí, una palangana sí. Entonces ahí es donde juega el truco. ¿Para qué usarían la palangana, por ejemplo? A ver si me pueden escribir. Después está la jarra con agua tibia, dice. Después hay otros que les van a decir una palangana con agua tibia sin líquido jabonoso y otra palangana con agua tibia con líquido jabonoso, por ejemplo. Ahí ya agregaríamos dos. Por eso siempre es muy relativo lo que uno dice a veces. Belén, ahí está. Bueno, la palangana podría usarse para el lavado del cabello, por ejemplo. Bueno, muchos usos puede tener. También para afeitarse se podría usar, tirar un poco de agua de ahí. ¿Qué otra cosa más? Guantes. Bueno, guantes, eso está más que lógico. Guantes hay que usar siempre para higienizar a un paciente. Prácticamente para todos los procedimientos se usan guantes. Pero bueno, vamos a decir, en este caso la higiene, usaríamos guantes, claro. A ver, Marisa, claro, yo hice primer año las pasantías ahí. Como tenía muchas sábanas, al no haber apósitos, nos hacían higienizar con una sábana con jabón y otra para secarlo. ¿Está bien? Después, bueno, otras instituciones, secar con una toalla ni se les ocurre en una institución privada de primer nivel, con una toalla, perdón, con una sábana, sino que tendríamos que utilizar en ese caso una toalla. Caru, sí, profe, yo estuve en el Evita de Lanús, también usábamos las sábanas, la palangana para lavar la cabeza, profe. Está bien, claro. Sí, hay formas. Me acuerdo cuando yo estudié enfermería ya hace
hace muchos años de esto. En realidad en la teoría uno le ponía en la cabeza, le ponía hay como un plástico, que podía ser una bolsa, por ejemplo, una bolsa de residuo, se ponía de forma tal que haga como una canaleta. El paciente, imagínense, en el paciente acostado, se pone la bolsa acá y va cayendo la canaleta a otra palangana, ¿sí? Se pone una palangana acá, cosa que no se moje mucho, se le va tirando agua, se le va poniendo el shampoo, y mediante la canaleta con la bolsa esa que se hace, cae a otra palangana. O la otra forma, después cuando lo fui viendo en la práctica diaria, vamos a decir, se le pone una palangana atrás, se le va tirando agua, se le va sacando todo el jabón, el shampoo, se limpia, obviamente, después se le pone se aclara, perdón, y después se pone el enjuague. Para lavarse las manos, a los pacientes también, Caru, bien, la palangana, ¿no? Marisa, se supone que nosotros no podemos ni afeitar ni cortar las uñas a los pacientes, ¿eso es verdad? La verdad, en mi vida escuché eso, Marisa, ¿eh? Imagínense en un hospital público, si ustedes no hacen eso, no sé quién lo va a hacer. Soy sincero, eso jamás lo escuché en mi vida. Nos ocupamos de la higiene y confort. La higiene y confort es todo. Higiene, confort. Confort es todo. Eso sería afeitarlo. Obviamente siempre con autorización del paciente, ¿no? Porque imagínense, y una persona que está lúcida se le pregunta, ¿le puedo afeitar? ¿Le puedo cortar las uñas? Siempre esa cuestión de pedir permiso al otro. Quizás en una terapia intensiva no tienen esa posibilidad porque el paciente está entubado, está sedado, pero bueno, ahí es cuando tienen que aprovechar el horario de visita y decirle al familiar, mire, ya está con las uñas largas, está con mucha barba, lo podríamos afeitar, nos da permiso, es un poco... Pero sí, la higiene y confort corresponde. No sé de dónde sacó eso, pero para mí, en mis casi 20 años de experiencia en la enfermería, le puedo decir que si había que hacerlo, se hacía, siempre se hizo. El año pasado, en el Fiorito, los superiores no nos dejaban realizar eso. ¿Los superiores quiénes son? ¿Los supervisores? ¿Los docentes? Yo ya no me meto con lo que cada docente determina. Eso, cada uno sabe lo que enseña y lo que no enseña. Yo, en lo particular, si están conmigo y se puede afeitar y se puede cortar las uñas, sí, se puede. Obvio que uno tiene siempre ese miedo de decir, uy, si lo lastimo, uy, y bueno, hay que hacerlo con cuidado. Somos enfermeros, o futuros enfermeros en su caso, y cualquier procedimiento que hagan tiene un riesgo. Cualquier cosa, hasta afeitar a una persona tiene riesgo. Pero bueno, hay que hacerlo con cuidado. Ahí Marisa puso los superiores, no sé, los superiores, ¿quiénes son los supervisores del lugar? Pero no los docentes. Ah, bueno, ahí es otra cosa. El docente le va a tener que enseñar que sí, que hay que hacerlo. Lo que pasa es que a veces los supervisores o los enfermeros de los servicios tienen miedo. Yo lo entiendo, yo lo entiendo y me pongo en el lugar. No, o sea, cuando yo estoy en un instituto como enfermero, yo hago asistencial, me pongo también un poco en el lugar de, a ver, yo hago pediatría, imagínense, me viene un alumno. Yo no sé si, yo como enfermero no sé si le voy a dejar pinchar a un paciente pediátrico para colocar una vía, cuando sé que es muy difícil. Estamos hablando de un paciente pediátrico, estamos hablando de un procedimiento que es difícil en el adulto a veces cuando uno no tiene la pericia. Imagínense en un paciente pediátrico. Pero afeitar a un paciente no es nada de otro mundo. Las enfermeras de los sectores no les dejaban. Bueno, está bien, pero no los docentes. Está bien, no hay problema. A veces pasa. Como podemos hacerlo. Si ustedes me dicen, profe, ¿puedo? Yo les voy a decir que sí. Pero bueno, está que a veces tenemos que acostumbrarnos también a qué es lo que nos dejan hacer los enfermeros en determinado sector. Porque si bien son alumnos, yo soy el docente, un poco tenemos que jugar con eso, de charlar con los enfermeros, podemos hacer esto, y convenciéndolos un poco, ¿no? No es nada de otro mundo afeitar a una persona. El tema es que a lo mejor el enfermero tiene miedo, y si lo cortan y después va a venir el familiar y me va a decir a mí, ¿qué pasó que mi familiar está cortado? ¿Qué pasó que mi familiar se lastimó? Buen día, Lala, buen día. Bueno, creo que eso no sé si aclara más o menos esa duda que plantea Marisa. No sé si a todos les pasó lo mismo. Podrían comentar.
a ver qué opinan, ¿sí? Yo sigo para no dejar espacios en blanco, vamos a decir, en cuanto a la charla, pero ustedes vayan escribiendo, corto lo que esté diciendo y yo voy leyendo, ¿sí? Bueno, después jabón, algodón, dice acá, ropa de cama limpia, ropa limpia del paciente, también para cambiar al paciente, ¿no? Faltaría un elemento que no estaría contemplado quizás en un hospital. Imagínense que les están diciendo que lo sequen con la sábana. Bueno, podríamos hablar de que faltaría ropa de cama limpia. ¿A qué llamamos ropa de cama limpia? Sábana de abajo, sábana de arriba, salea, colcha, funda de las almohadas y podríamos decir toalla. Muchas instituciones privadas proveen de todos estos elementos que yo nombré. Prácticamente creo que no me está faltando ninguno en cuanto a lo que es ropa de cama. Cuando van a un hospital, ¿cómo se manejan? Cuéntenme ustedes, yo las leo. Yo trabajo a domicilio y todo eso hacemos. Lala, Idalia, ¿no? Creo que es, por ahí está el nombre de Facebook, pero es Idalia, ¿no? Claro, sí, bueno, lógicamente hacen todo eso. Sí, eso que comentó Marisa, creo yo, fue una cuestión particular, una idea de la enfermera, que bueno, que tenía como ese miedo, ¿no? Así que, pero bueno, sepan que es una función que como enfermeros, futuros enfermeros ustedes o los que están trabajando, nos corresponde, ¿sí? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Salvo, bueno, el familiar que diga al familiar, no, deje enfermera, que yo lo voy a afeitar a mi familiar, o yo le voy a cortar las uñas. Es raro encontrar eso, pero es probable, no es imposible tampoco, ¿sí? Más o menos con eso creo que habríamos terminado de abordar la pregunta y la respuesta 1. No sé si me quieren comentar algo más al respecto, me lo dicen, no hay problema. Siempre está la otra idea, profesor, me han planteado alumnos, ¿no? De alumno de tercer año, yo ya casi soy enfermero, enfermera, ¿cómo que tenemos que hacer higiene? Todo? Bueno, la higiene es parte de nuestro trabajo, la higiene y confort del paciente es parte de nuestro trabajo, así que eso se sigue haciendo aunque estemos en tercer año, aunque seamos licenciados. Si estamos haciendo asistencial, aunque seamos magíster, licenciados, doctor en enfermería, profesor. Yo trabajo en pediatría, no lo hago porque en pediatría no se hace, pero porque lo hacen los padres, ¿no? Pero si estoy trabajando con pacientes adultos, lo debo hacer. A ver, Nanu, en el Fiorito escasean las sábanas, le solicitábamos a los familiares que traigan. Bueno, esa es otra realidad de hospital público. Nosotros, por suerte, hay que decir gracias a Dios, o por suerte, o por lo que sea, tenemos esa posibilidad de hacer prácticas en hospital público. Porque si ustedes hacen en una clínica tienen esto, tienen lo otro, tienen todo. En cambio, al haber hecho prácticas en hospital público, saben todo el material que falta, saben la realidad de un hospital. Y está bueno eso, porque ustedes van a saber trabajar en cualquier lado. Si trabajan en un hospital público con los mínimos elementos, van a poder hacer una buena práctica, un buen trabajo en una institución privada con todos los elementos, o casi todos los elementos. No es que en lo privado no falte nada tampoco. A ver, y se veía la prioridad para el cambio de las mismas. Claro. A ver si alguien me puede decir cómo cambian las sábanas en un paciente en un hospital. Bueno, esa le piden las sábanas al familiar. Algunas instituciones públicas no quieren eso tampoco. De ojo, no es que en todos lados le van a decir al familiar traiga sábanas de su casa. En todos lados no es así. Pero bueno, en algunas instituciones públicas sí. Por ejemplo, cuando se ensució la sábana de abajo, sacan la sábana de abajo y agarran la sábana de arriba, la ponen abajo. Ese es uno de los procedimientos de ahorro, vamos a decir ahorro de material, siempre y cuando la sábana de arriba obviamente esté limpia. Estamos hablando de hospital público, ¿no? Marisa Martínez, rotando al paciente. Ahí lo que está diciendo Marisa, si no me equivoco, a ver, corríjame Marisa, es rotar al paciente. O sea, las sábanas están acá abajo, roto al paciente,
y enrollo las sábanas hacia la espalda del paciente, la sábana sucia. Le pongo la sábana nueva hasta la mitad, lo roto para este lado y del otro lado, el compañero que esté del otro lado, le retira la sábana vieja, la envuelve en un bollo, vamos a decir, y la introduce dentro del carro de ropa sucia o la bolsa de ropa sucia. Y después termina de estirar toda la sábana, rotando al paciente con la azalea. Sí, profe. Ah, ahí está, me faltó la azalea, muy bien. Menos mal que Marisa está muy atenta. Claro, la sábana hasta la mitad, después la azalea, y después lo giro para este lado y el compañero del otro lado saca la sábana sucia, la descarta y se fija si está el colchón mojado, lo termina de secar y ahí termina de sacar la sábana y la azalea. Lala, Noemí, sí, eso hacíamos en el Evita. Bien. Bueno, vamos a seguir con la pregunta número 2. Claro, bueno, un poco hablaba también la 1, ¿no?, del procedimiento, no puede durar más de 15 minutos, ahí decía una compañera de ustedes. Podría ser un poquito más, yo creo que hasta media hora está bien. Lo que no a ver, siendo en el Evita, sí. Lo que se trata siempre de resguardar la intimidad del paciente, ¿no? Siempre el tema del biombo, el tema de no tenerlo totalmente desnudo el paciente. Hay que ir tapándolo con las sábanas que están limpias, ¿no?, como para no tenerlo totalmente desnudo el paciente. Siempre eso hay que ir viendo, ¿sí? Y no tiene que estar mucho tiempo mojado tampoco. Ir secándolo en la medida que lo vamos mojando. Limpiamos una zona que está sucia, bueno, secamos y vamos tapando, siempre vamos cubriendo. Después la pregunta 2 hablaba de la hipertensión arterial. A ver, si al hacer control de signos vitales el paciente está hipertenso, ¿qué tensión arterial presenta? Coloque un valor como ejemplo, ¿no? A razón de eso, había un par me habían puesto valores de 180. En realidad ahí como que no se jugaba nadie porque todos ponían 180, sí, 180 es hipertenso y bastante, una hipertensión severa podríamos decir. Pero a razón de eso, a ver, esperen un segundito. Acá está. Yo busqué de la Asociación Argentina de Hipertensión Arterial un documento que habla de esto, justamente de los grados de hipertensión arterial. Déjenme un segundo, acá lo encontré. Estaba buscándolo, no lo encontraba. Después se los voy a compartir. Pero bueno, habla de los límites normales de tensión arterial. A ver, lo que pasa que el tema de los valores de hipertensión arterial... Ay, perdón. A ver, 180 sería grado 2, dice Marcela. Caru dice, profe, a mí siempre me da una duda sobre cómo hacer con un paciente que tiene una hipertensión de 190 a 140. Todos manejan distintos valores. En realidad, sí, vamos a decir la verdad. Es como que siempre yo digo esa frase, me voy a cansar de decirla, ustedes se van a cansar de escucharla, donde digo, cada maestro tiene su librito. Pero bueno, ¿cuándo se termina esa frase? Cuando se dice stop, basta de decir eso. Cuando mostramos un libro donde se han hecho estudios, donde se han tomado valores que están universalmente aceptados. Entonces por eso yo que busqué, que ahora después se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, los valores normales de hipertensión arterial según la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Qué mejor que la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial para definir cuáles son los valores de hipertensión arterial. Estoy usando el celular para hacer el live. Si no, ya les sacaría una foto y ya se los envío. Pero bueno, nada, después se los envío por el grupito. Se los leo un poco de acá y ahora lo vamos charlando. Por ejemplo, normal, dicen hasta 129 de sistólica, 84 de diastólica. Eso sería normal. Limítrofe, o sea, el límite, vamos a decir,
No es hipertensión, pero es un límite. La sistólica entre 130 y 139. Y la diastólica entre 85 y 89. Ahora, después tenemos grado 1, grado 2 y hipertensión arterial sistólica aislada. Grado 1 entre 140 y 159, la máxima, la sistólica. Entre 90 y 99, la diastólica. Y después la de grado 2, más de 160, mayor o igual a 160 de sistólica y mayor o igual a 100 de diastólica. Y ya la sistólica aislada, mayor o menor o igual a 140 y menor de 90. Más o menos sería eso. Yo me quedo con la de grado 1, grado 2. La normal y lo limítrofe, el límite, ¿no? Que el límite que tendría que tener, que es hasta 159. No, perdón, hasta 139. El límite. 140 es hipertensión leve. ¿Sí? 140 a 159. De 160 en adelante es hipertensión arterial grado 2. Y ahí las leo. Sí, sería grado 2. Mayor o menor, en realidad 180 es más que grado 2. Pero no está clasificado acá, ¿eh? En este cuadro que yo estoy viendo no está clasificado, pero podría establecerse como grado 2. Ah, miren, ahora les voy a leer otra partecita que da respuesta a lo que pregunta Marcela, que dice, 180 sería grado 2. Dice, ¿no? Dentro de la hipertensión arterial, grado 2, los pacientes con presión arterial mayor o igual a 180 y o 110, en dos formas separadas por 30 minutos entre ellas, son consideradas hipertensos en la primera consulta, no requiriendo confirmación en una consulta posterior. Es decir, mayor o igual a 180, 110 de mínima, 180 de máxima, 110 de mínima, sistólica, diastólica, ya con la primera consulta le toman 180, 110, esperan media hora, cosa que el paciente se relaje, se tranquilice, descanse, baje un poco los niveles de que viene alterado, que viene corriendo, caminando rápido o nervioso, tranquilizarlo, le vuelven a controlar 180, 110, se consideraría hipertenso. Porque vieron, no sé si escucharon esto, pero el paciente hipertenso, cuando, o sea, una persona, a mí me controlan la tensión arterial ahora, y da 180, 100. Bueno, es hipertenso, profesor, me dirían, ¿no? Y resulta que ese fue un único registro en mi vida, después me controlan a la media hora, nada que ver. Después el médico me dice, no, vamos a hacer un seguimiento, tómese 3 veces por día durante una semana y después vuelve al control con todos los resultados. Que es más o menos lo que piden. Vuelvo a la semana. Nunca más tuve hipertensión. Quizás ese registro fue alguna situación de estrés que me generó alguna molestia o algún dolor por alguna cuestión que generó la elevación de la tensión arterial. Entonces no se consideraría hipertensión un registro único, o sea, por única vez, vamos a decir. Y ahora voy leyendo lo que me dicen porque si no me pierdo. Bueno, profe, a mí siempre me da una duda sobre cómo hacer con un paciente que tiene hipertensión 190, 140. Todos manejan distintos valores. Ah, no escribió más nadie. Bueno, lo de Caru, a ver qué opinan, qué harían. Ustedes díganme, ¿qué hacen con un paciente que tiene tensión arterial 190, 140? Espero sus respuestas, a ver si entre todos podemos llegar a un acuerdo, una solución. ...190, 140 es bravo. Ese paciente, ahora yo pregunto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Está en una internación? ¿En un hospital? ¿Está en su domicilio? ¿Ustedes fueron a controlar la tensión arterial y tenía esa tensión arterial? Porque ahí se define una cuestión, ¿no? ¿Qué accionar, qué medidas voy a tomar basándose en dónde está el paciente? En dónde estamos situados también nosotros, ¿no? A ver, Marisa le preguntaría si toma alguna medicación. Bien. Eso estando en el domicilio, porque en el hospital ya vamos a la historia clínica y tenemos la medicación que está tomando con respecto a ese problema, ¿no? Posición semi-Fowler.
Digamos que está en el domicilio ese paciente, profe. Ah. ¿Qué parámetros maneja habitualmente? Bien, Marisa. Entonces, si tendríamos que hacer un listado, voy a tratar de anotar acá. No sé si va a quedar, pero vamos a intentar. Bueno, medicación habitual. Bien, no sé si se ve, me parece no se ve nada. Después voy a tratar de sacarles una foto. Medicación habitual. Parámetros habituales. Habituales. Que tome agua es efectivo. El tema de tomar agua ayuda a disminuir los niveles de sodio. Sodio disminuido. Porque uno de los tantos problemas que son generadores, vamos a decir, de hipertensión arterial es el aumento de ese electrolito, el sodio. ¿El sodio en dónde está? En la sal, los embutidos. Bueno, hay muchos alimentos ricos en sodio. Hay gente que tiene algún problema en las papilas gustativas y le agrega sal y sal y sal. Hay comida, a mí mismo me pasa, la comida tengo, y compartimos con familia, gente amiga, y hay gente que dice, le falta sal, y le agregan, no sé si lo habrán visto, o les pasa. Bueno, ese es un factor predisponente a generar hipertensión arterial. Entonces, el tema de ingerir más cantidad de agua hace que, si acá tenemos, vamos a decir, una membrana con líquido, donde hay mucho sodio, pero con poca agua, es como que va a haber mucho sodio y poca agua. Entonces va a aumentar la presión de ese lugar, de esa cavidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos más agua. Agregamos más agua para diluir. Y de esa forma disminuye la tensión arterial, porque el sodio se diluye. Eso mismo pasaría en el organismo, en el cuerpo humano. Hola a todos. Hola Melissa, ¿cómo está? Bueno, Caru, digamos, profe, que el paciente toma la medicación. Después de esperar un tiempo, sigue con los mismos valores. ¿Cuánto era la tensión arterial? A ver, disculpen, ¿qué hacer? La está complicando, Caru, ¿eh? Bien, me gusta igual esto. Porque esto es lo que nos va a dar puntapié a nosotros a después trabajar con el proceso de atención de enfermería, justamente. Primera instancia nos dice, 190, 100, no sé, nos volvemos locos, ¿qué hacemos? Bueno, avisamos al médico, avisamos emergencia. Bueno, vamos a ver qué solución le podemos dar nosotros desde nuestra profesión, desde el trabajo independiente de enfermería. Cuando resolvemos cuando hacemos lo independiente de enfermería y no obtenemos resultados, bueno, hay que derivar y buscar algún tipo de ayuda, ¿sí? Bueno, a ver, 190, 140 era el valor. 190, 140. Me lo estoy anotando como punto de referencia. A ver, si está internado, le informamos al médico sobre la situación del paciente. Claro, sí, si está internado es más fácil, quizás. Bueno, seguimos sin responder al interrogante de Caru, ¿no? Porque Caru dice, si hacemos todo esto, ¿no? Y el paciente sigue hipertenso, ¿qué hicimos? A ver, dentro de las acciones, bueno, primer acción de enfermería, vamos a pensar desde el proceso de atención enfermería. A ver, Marisa, ¿no se le administra dextrosa para nivelar los parámetros de la tensión arterial? Podría ser, ahí ya no se lo sabría decir a ciencia cierta, no estoy seguro. Dextrosa. Hay que, si le administramos sodio, desde ya no va a funcionar. Porque el sodio, ¿qué va a hacer? Hipertensión arterial. Entonces el líquido que le podemos administrar podría llegar a ser dextrosa.
si el paciente no es hipertenso, y otra cosa, y si el paciente no es diabético, ojo, también. Bueno, vamos a pensar desde el proceso de atención de enfermería. Primera etapa del proceso de atención de enfermería. Tenemos un caso. Primera etapa del proceso de atención de enfermería. Háganme acordar, a ver que me olvide si me hizo una laguna. Mentira, no se me hizo una laguna, pero quiero ver qué me dicen ustedes. Bien, somos 13 ahora. Bien, estamos completitos. Está todo el grupo. Bueno, les digo yo. Valoración. Bien, ahí Marisa siempre muy atenta, ¿eh? Muy atenta Marisa, bien. Valoración. Entonces, estoy en este momento, valoración del paciente. En este momento estoy valorando al paciente. Cuando le pregunto, primero le tomé la tensión arterial. Bien, Melissa, valoración. Está bien. Le tomé la tensión arterial, es parte de la valoración. Signos vitales, el resto de los signos vitales también hay que tomarlos. Bien. Entonces, valoración, signos vitales. Y de ahí empieza lo que es el interrogatorio, ¿no? Le pregunto qué medicación toma habitualmente. Y yo tomo, no sé, digamos, el enalapril, ¿no? Un antihipertensivo. Toma el enalapril. Entonces le preguntamos, ¿tomó la medicación de hoy? ¿La dosis que le correspondía? No, la verdad que hoy no lo tomé porque no sé qué. No tenía la medicación, no la compró, no se olvidó. El factor o la cuestión que quiera decir, no la tomó. No, no la tomó hace una semana. Bueno, ahí estamos ante un problema. Entonces, los parámetros habituales, para ver cuáles son los parámetros habituales, no creo que en este caso esté cerca de los parámetros habituales, pues estamos hablando de un paciente que tiene 190, 140. Eso no va a ser habitual para nadie. Melissa ahí diciendo de entrevista, bien. Claro, ahí en la entrevista sacamos esto, ¿no? Medicación habitual, parámetros habituales. Dieta rica en sodio, preguntamos, ¿no? La dieta. Si consume alimentos ricos en sodio o no. Porque a veces el paciente dice, no, yo no le pongo sal a las comidas. Y resulta que está consumiendo productos que son ricos en sodio. Y el paciente desconoce, no lo sabe, no tiene por qué saber muchas veces. A veces no se le hace una educación adecuada. Datos directos e indirectos, familiar que acompañe. Sí, lo del familiar que acompañe en este caso va a ser primordial. Va a ser primordial porque con esa tensión arterial, ustedes le dan el enalapril, le dicen no, tiene que empezar a tomar agua, porque el agua también le va a ayudar a que funcionen los riñones, vamos a decir. Entonces, se licúa la sangre. Se licúa es un decir, ¿no? Es como que ingresamos líquido, disminuyen los niveles de sodio, pero a la vez se reactiva lo que es la función urinaria, la función renal. Entonces, al activarse la función renal, el paciente empieza a miccionar más, empieza a liberar líquido. Entra por un lado, sale por el otro, y de esa forma se libera del sodio, porque en la orina libera sodio. Pero si el paciente ingresa a la guardia en estado de shock con esa TEA y no recuerda nada, el paciente es adulto mayor. Marisa, a ver, no sé, está preguntando, está diciendo como otra opción de valoración de un paciente determinado, un paciente que ingresa en estado de shock, sin conocimiento de quién es, no recuerda nada. Eso es lo que está planteando. Bueno, ahí ya es un paciente un poco más complicado, pero al estar en una institución de salud, ¿qué se hace? Lo primero que se hace, se le coloca una vía, por ejemplo, ¿no? Y ahí se ve qué medicación antihipertensiva se puede llegar a utilizar.
Me pasó el caso de un paciente inconsciente con temperatura y era alérgico al paracetamol y el familiar me informó de su situación. Rápidamente le avisé al médico, el cual me agradeció. Sí, bueno, son cuestiones que tenemos que estar muy atentos todos. A veces, claro, un paciente así, si no está lúcido, está inconsciente, y ingresa a una guardia y a veces tenemos un familiar, tenemos que preguntarle enseguida al familiar qué patología tiene, si tiene algún tipo de alergia, alguna enfermedad que tenga previamente, ¿no? Ya sea diabético, hipertenso, algún problema renal, ¿no? Todo lo que conozca el familiar, como para apoyarnos en parte de lo que sería una historia clínica indirecta, ¿no? Una entrevista indirecta, una historia clínica indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque no la obtenemos de la fuente. ¿Cuál es la fuente? El paciente. Bueno, vamos. Se complejiza esto. Se complejiza porque estamos trabajando con un paciente supuesto donde en primera instancia lo teníamos en la casa. Porque podríamos decir eso también, ¿no? El enfermero de ahí de la zona, del barrio, el vecino que es enfermero, lo recibe en su casa, va a su casa, le toma la tensión arterial, se encuentra con esta situación, le dice, no tomé la medicación, me olvidé, un señor adulto mayor, no sé, como 80 años. Entonces le decimos, bueno, vamos a darle la medicación. Usted le llevan, le dan la medicación, la toma y no revierte, no baja la tensión arterial. Aparte también le tienen que tranquilizar, le tienen que hablar, ¿no? Buscarle la vuelta para que se tranquilice un poco. Porque si ustedes empiezan, tiene 190, no, hay que llamar a alguien que lo ayude. Y entonces ya eso también lo transmiten, ¿sí? Así que bueno, igual a lo largo del año vamos a ir viendo cómo se resuelven también estas situaciones. Ya nos quedamos mucho tiempo en este punto, vamos a ir pasando a los otros puntos. A ver, supongamos que el paciente supuesto de la TA 180-100 posee internación domiciliaria y se descompensa. Bueno, ¿qué sería descompensarse? A ver, Marisa, ¿lo llevan al hospital? Sí, yo creo que sí, definitivamente sí. Porque ¿qué es descompensarse? Tiene 190, 140 era. Este era peor todavía que está planteando usted, Marisa. Pero bueno, supongamos que, ahora bien, a la media hora, vamos a decir, a la media hora este paciente de 190, 140 presenta la tensión arterial que dice Marisa. ¿Cuánto era? 180, 100. Un montón, le bajó un montón en media hora. Claro, sí. Sí, podría ser. Se lleva al hospital. Ya llega a descompensarse. Porque hay que ver a esta tensión arterial como único signo y síntoma, si es lo único que podemos observar. Ahora, si esto es lo único que se observa, esta tensión arterial alta, y ya vemos que a la media hora bajó, y esperamos otra media hora más, y sigue bajando, y sigue descendiendo, y lo vemos que el paciente está tranquilo, le habíamos tomado la frecuencia cardíaca. En este momento, cuando tenía 190, 140, tenía 120 de frecuencia cardíaca. Pero a la media hora, con nuestra conversación, con nuestra forma de tranquilizarlo, con que le dimos la medicación y le generamos como tranquilidad, como, bueno, sí, esa cuestión de tranquilizante, ¿no? Y el paciente ya no tiene 190, 140, tiene 180, 100, ya le bajó la tensión arterial. La frecuencia cardíaca que estaba a 120 está en 100. La frecuencia respiratoria estaba en 28, está en 22. Entonces ya notamos que el paciente y no se descompensa, no tiene dolor de pecho, no tiene ningún otro síntoma agregado, no tiene palidez, no tiene sudoración fría. Ya empezó a tranquilizarse el paciente. Cuestión, ahí podemos ir esperándolo, nos va a llevar un tiempo, vamos a tener que esperar que la tensión arterial se normalice. Pero después de eso, no es que, bueno, listo, mucho gusto, chao, nos vamos. Puede que el paciente sea un paciente coronario. Sí, tranquilamente.
Por eso es que hay que evaluar todos los otros signos y síntomas, no solamente ese, no solamente la tensión arterial, no es lo único, es todo, el paciente es un conjunto, la parte psicológica también. Acuérdense de este estado biológico, psicológico y social. El trabajo de enfermería es holístico, es desde el holismo. Se ve al ser humano como un todo y no como una parte. Biológico, psicológico y social. A ver. Bueno, después de ahí, ya cuando le bajó, supongamos está con 160-90, vamos a decir, un supuesto, nada que ver a los 190 de sistólica, 140 de diastólica. Está con 160-90. Está compensado, ya la frecuencia cardíaca es normal, la frecuencia respiratoria es normal, está tranquilo el paciente. Ahí que le decimos, mucho gusto, hasta luego, pregunto. Está en el domicilio el paciente. Hicimos bien nuestro trabajo. Pero si nosotros le decimos, bueno, ya ahora está mejor, lo fuimos controlando, todo, le decimos, bueno, chao, nos vemos, cualquier cosa me llama. Salen, llegan a la esquina, plum, el paciente se desplomó, le pasó algo, se murió, ya estamos exagerando. ¿Y tenemos responsabilidad o no tenemos responsabilidad ahí? Yo creo que sí, tenemos responsabilidad. Ahí lo que tendríamos que haber hecho en ese lapso, cuando tenía esta tensión arterial, hay que seguir controlándole la tensión arterial. Sí, eso siempre, todo el tiempo. Le fuimos controlando desde 190 hasta 160. Claro, ahí está, bien lo que dice Marisa, hay que seguir controlándole. Con 160 no me puedo conformar. Tengo que esperar a que la tensión arterial baje a un rango de parámetro normal para su edad, porque según la edad hay una tensión arterial determinada, según los valores que maneje habitualmente también el paciente, el sujeto de atención. Hay que controlar eso, los valores que normalmente maneja el paciente, porque si la tensión arterial de él es 160, tiene 80 años, y a lo mejor está casi dentro de los parámetros normales para él, un poquito menos podría ser. Lo que yo, como enfermero, recomendaría, estando el familiar, bueno, tuvo este cuadro, ahora se normalizó, se tranquilizó, vamos a decir que ya fue bajando. Llegó a los 140, vamos a decir óptimo, ya demasiado óptimo. Quizás para una persona muy adulta. Entonces lo que yo recomiendo como enfermero, les digo, bueno, lo que ahora van a tener que hacer, yo ya lo atendí, ya está más o menos resuelto, pero ustedes van a tener que llevarlo al hospital para tener una consulta con un médico especialista, bueno, que se ocupe más detenidamente de su familiar. O sea, es una forma de ustedes cubrirse legalmente también. Ustedes están recomendando que lo lleven a un hospital por el cuadro, para que lo evalúen de otra forma, donde le van a hacer un electro, donde van a hacer otros estudios. ¿Sí? Es una forma también de cubrirse un poco legalmente, vamos a decir. Así que bueno, creo que nada más de este tema, pasamos a otro tema, ¿sí? O si quieren preguntar, pregunten y yo los voy leyendo, no se preocupen. Después de esto le aconsejamos que lo lleve al control con su médico de cabecera. Perfecto. Si no es en el hospital, es con el médico de cabecera, está bien. Sobre todo ya cuando descendió la tensión arterial a límites considerados dentro de lo normal para su edad, ¿no? Para no ser negligentes, claro, sí. Si no, caemos en lo que es negligencia. Si nos vamos con 160 no nos podemos ir en realidad. Nos tenemos que quedar hasta que la tensión arterial baje a los límites normales. Voy borrando un poco el pizarrón, así con los próximos temas vamos a escribir ahora.
A ver, ¿algo más? No, no, listo. Bueno, pasamos a otro tema. Bueno, los pacientes con el alta se le tienen que tomar signos vitales antes de retirarse. Ah, sí, sí, siempre. Sí, sí, sí. No sé si está preguntando Melissa o está afirmando. Pero si está preguntando, la respuesta es sí. Sí, siempre hay que controlarle los signos vitales antes de que se retire. Por las dudas, no vaya a ser que tenga algún problema que esté cursando ahí, es bueno, y si hay algo alterado se avisa antes de que se retire. Eso sí está preguntando. Y si está afirmando, sí, es así. También la respuesta es sí. Bueno, insulina. Insulina, a ver, ¿quién me responde qué es la insulina? En base a los trabajos que fueron realizando, ¿no? Mañana, en la clase de mañana, ya pensaba, o yo pensaba que hoy íbamos a terminar con esto, pero estoy pensando que no, así que mañana vamos a continuar igual, así que no se preocupen con el resto de las preguntas, ¿sí? Tenemos que terminarlas. Sí, así no nos queda ninguna duda. Bueno, acá una de sus compañeras definió la insulina, dice, ¿no? Es una hormona que controla el nivel de azúcar en sangre. Bien. Sintetizada que nivela los parámetros de glucosa en sangre. Marisa, bien. Cami es una hormona que regula la glucosa en sangre. Bien, perfecto. Claro, porque acá habían puesto en la definición azúcar. En realidad sí es glucosa. Nosotros tenemos que decir glucosa. Bien. ¿Se acuerdan? Esto no estaba contemplado dentro de las preguntas. Regulador de la glucosa en sangre. Está bien. ¿Se acuerdan que hay tipos de insulina también, no? ¿Qué tipos de insulina hay? A ver.